Senadora, la senadora Moisés Carolina. Así es, señor presidente. Bueno, me toca iniciar la sesión con esta cuestión de privilegio en contra del presidente Milei y de la ministra Patricia Bullrich por los obvios hechos generados en estos últimos días y especialmente, puntualmente, por la denuncia que hicieran a los periodistas Rial y Mauro Federico, planteando en esa misma demanda una cosa que realmente pensamos que en democracia jamás íbamos a tener, y sin embargo este gobierno no termina de sorprendernos planteando una situación de censura previa, de allanamiento a los domicilios de los periodistas y de allanamiento a un medio de comunicación. Todo esto porque surgieron audios, porque se publicaron y se generaron opiniones sobre una situación de gravedad que llevan días tratando de tapar, atacando y generando cortinas de humo que van distorsionando cada vez más la situación y la realidad. Pero como presidenta de la Comisión de Sistema, Medios Públicos y Libertad de Expresión, tengo la obligación de plantear esta cuestión de privilegio porque realmente el presidente de la Nación no puede, no debe, no corresponde generar una situación como esta de obstrucción de la libertad de prensa, de ataque a periodistas, de llegar a la extorsión en términos de poner todo su poder en la figura del Poder Ejecutivo en contra de la libertad de expresión y de las garantías que debe tener la prensa para poder trabajar y el cuidado de las fuentes. Sinceramente, hemos pasado todas estas horas desde que se presentó la denuncia con una serie de acciones. El Senado hemos generado una posición que se fue construyendo junto a muchos senadores en términos de cuáles son los puntos en los que no podemos tener divergencias, cuáles son los puntos en los que no podemos discutir ideológicamente, cuáles son las cuestiones de gravedad institucional que deben unirnos y que no deben separarnos. Y creo que no hay un solo senador o senadora de la Nación que comprenda su función en términos institucionales, que pueda decir que esto está bien. Creo que esto está mal. Está mal que un presidente de la Nación avance sobre cuestiones que de hecho por la cultura democrática que tiene la Argentina hay consensos superados, pero además hay leyes que garantizan no solamente el trabajo de la prensa, sino que también están los convenios, los pactos internacionales y nuestra Constitución. Todos sabemos que el presidente está acostumbrado a pasar por encima de la Constitución, para no decirlo en términos más groseros. Todos sabemos que al presidente le molesta la realidad y cuando le molesta la realidad, ataca violentamente. No puede sostener con argumentos sus decisiones políticas y mucho menos las posiciones como esta. Entonces, hablamos de un presidente que si no tuviéramos libertad de expresión en la Argentina, jamás hubiera llegado a ser presidente. Hablamos de un tipo que no es dirigente político y se ufana de tal y ha pasado por cuanto programa de televisión, streaming, radio, medio de comunicación y redes sociales, haciendo uso de esa libertad de expresión mientras no era presidente de la Nación. Ahora, como presidente de la Nación, y solamente, digamos, voy a nombrar desde el momento en que es presidente de la Nación,
ha denunciado a Jorge Fernández Díaz, a Nancy Pasos, a Darío Villarroel, a Pablo Dugan, a Fabián Doma, a Pablo Vilouta, a Débora Plager, a Martín Candalaft, a Arely Jalad, a Jorge Lanata, a Joaquín Morales Solá, a Jorge Real, a Fabián Doman de nuevo, a Mauro Federico, a Nicolás Lantos, esta fue la última, a María O'Donnell, atacó a María O'Donnell diciéndole barbaridades, a Julia Mengolini. O sea, y la lista sigue. Como presidente de la Nación, el ataque a la prensa es sistemático, es sostenido y es cada vez peor. Desde que dijo que eran todos los periodistas unos ensobrados, hasta que avanzó con otra frase de odio, diciendo no odiamos demasiado a los periodistas, hasta llegar al punto de firmar esta denuncia, generando censura previa. Censura, que es exactamente lo opuesto a libertad, claramente a libertad de expresión. Pero hablamos de un presidente cuyo partido se llama Viva la Libertad o La Libertad Avanza. Entonces, es el primer presidente que genera una situación de esta naturaleza donde esto provoca un perjuicio enorme institucional, porque ¿cómo nos afecta a nosotros cuando debemos garantizar la forma de trabajo de no solamente de los periodistas, sino, como bien dijo ayer el senador Lustó, a quien agradezco haber participado de la reunión informativa que generamos ayer, esto va mucho más allá de cuánto miedo puede sentir un periodista, de cuán agraviado se puede sentir un comunicador social o de cuán afectado se puede sentir un medio, sino que claramente también está el amedrentamiento a las propias fuentes, porque jamás se podrían hacer investigaciones sobre corrupción o sobre cualquier otra cosa si no hubiera la garantía de las fuentes, de la inviolabilidad del anonimato de las fuentes. Entonces, esto también genera miedo en todos aquellos que tienen información, que pueden hablar, y todos estamos convencidos que este ataque injustificado, ilógico, inédito, que la propia ministra de Seguridad firmó hoy en un programa de televisión, claramente no sabía lo que había firmado, porque negaba que ella haya firmado el pedido de los allanamientos, y acá en la denuncia está el pedido de los allanamientos, para dar solamente un ejemplo. Es una cortina de humo para tapar uno de los hechos de corrupción más grandes de este gobierno. Entonces, nosotros tenemos la obligación de proteger no solamente lo que establece la Constitución Nacional como poder legislativo, sino también dentro de nuestra comisión tenemos el ámbito, y ayer la hemos abierto para que todos los periodistas, comunicadores sociales o trabajadores de la prensa que se sientan agraviados o presionados por el presidente, por algún ministro o amenazados, la comisión va a funcionar ad hoc teniendo su mail y su teléfono para poder recibir las denuncias correctas. Han hablado juristas, han hablado especialistas, abogados constitucionalistas, con afirmaciones muy claras y concretas de por qué esto pasa por encima de nuestra Constitución y por qué claramente tenemos la obligación hoy, digamos, de defender la libertad de expresión. Miren, hoy la grieta es en función de la democracia, es donde no debería estar la grieta, digamos, es en los valores democráticos. Y en esta cuestión de la censura previa, apelar, digamos, a que todos los senadores y senadoras de todos los bloques, como lo hemos demostrado en las últimas horas, poner por encima de nuestras diferencias políticas, ideológicas, de pertenencia de bloques, la defensa de un valor que nos afecta a todos. Ayer el senador, me quiero dar dos ejemplos en la comisión de ayer. El senador Pablo Blanco, que cerró justamente estableciendo esto. O sea, hay puntos en común donde tenemos que estar de acuerdo y si estamos de acuerdo tenemos que actuar en consecuencia y no se pueden mezclar las cuestiones políticas o ideológicas en estos términos, sino mirar para adelante ante la amenaza contra la Constitución, contra los valores democráticos y mirar para adelante construyendo
una gestualidad, un poder y una fuerza diferente desde el Congreso Nacional. Y el otro ejemplo es el del senador Parrilli, que también estuvo sentado en la comisión, a pesar de tener enfrente a uno de los periodistas que más atacó a nuestro gobierno y que en términos personales incluso lo atacó al senador Parrilli. Entonces creo que son dos gestos que tenemos que valorar en esta casa, en términos de decir lo que está bien y lo que está mal, lo que debemos defender en términos democráticos y lo que no podemos intoxicar con diferencias políticas e ideológicas, porque la libertad de expresión no es un privilegio, no es un favor que se concede desde el poder de turno, es parte de los cimientos de esta casa, es parte de los cimientos de la representación, es parte de los cimientos de la democracia. Y no hay violencia más grande que la de silenciar a una persona. Y en esto con esto quiero terminar, porque también nos interpela esta realidad. Es decir, desde la libertad de expresión y a dónde está el punto de equilibrio con la violencia política ejercida a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. ¿A dónde encontramos como representantes públicos el punto de equilibrio entre la ley de violencia política, donde hemos tenido que establecer un artículo específico por la violencia política de género que se genera y sobre la que sufrimos las mujeres que nos exponemos públicamente, y en ese punto de equilibrio tener las cuestiones de acuerdo para que no se sobrepasen y no se extralimite, en este caso, un presidente porque nos violenta absolutamente a todos. O el punto de equilibrio entre la veracidad de la información, la necesidad y el derecho que tienen los ciudadanos de responder a una información veraz, certera, segura, la capacidad de investigación de los periodistas, la capacidad de exponer los hechos por parte de los comunicadores sociales y esa garantía que tienen que tener los ciudadanos dentro de un sistema democrático, y en la otra punta que tenemos las fake news. ¿Cómo hacemos para que nuestros ciudadanos y ciudadanas no entren con estas categorías horribles, horrendas, donde utilizan nuestras imágenes, donde distorsionan nuestros discursos, donde cambian nuestras palabras? Entonces, lo que está en juego acá es que hay un poder ejecutivo que abusa de su poder, pero pone en riesgo grandes valores que son los que nosotros tenemos que tutelar. Entonces, creo que por ahí está el desafío, interpelar a todos los senadoras por favor, vaya redondeando. Sí, muchas gracias. Porque realmente no se puede seguir tolerando estos niveles de violencia que han pasado absolutamente todos los límites. Miren, ninguno de nosotros ha llegado hasta acá sin ser atacado por los medios o por algún periodista. Ninguno de nosotros ha llegado hasta acá sin haber sentido el golpe de la injusta opinión de algunos comunicadores sociales que nos hayan atacado. Ninguno de nosotros ha llegado hasta acá sin pasar por campañas muchas veces sistemáticas y sostenidas de ataques agraviantes, pero tampoco a ninguno de nosotros acá se nos ha ocurrido semejante barbaridad como pasar por encima de los derechos establecidos en la Constitución de libertad de expresión y de libertad de prensa. Están los canales correctos para defendernos, pero no es correcto que el presidente de la Nación y la ministra de Seguridad planteen una situación como esta solamente para tapar la posibilidad de un delito cometido por una funcionaria pública. Anoche el presidente dijo: se metieron con mi hermana. Y sí, señor presidente, usted es presidente, quiso ser presidente y administra este país. Y se metieron con su hermana. Y sí, señor presidente, su hermana es funcionaria pública, es secretaria general de la presidencia y tiene que rendir cuenta como cualquier funcionario público. Entonces, no le tenemos miedo a las amenazas, no les tenemos miedo a... Por favor, senadora, vaya redondeando. No le tenemos miedo a mi ley. Gracias. Gracias.